En una noche de lluvia en La Rioja, Elena, una madre soltera sin hogar, se refugia en un viejo almacén abandonado. Allí, el destino la cruza con Marco, un millonario del vino atrapado en un matrimonio vacío. Lo que sucede después cambiará sus vidas para siempre. Descubre cómo se desarrolla esta historia apasionante. El aire de La Rioja olía a tierra húmeda y madera vieja. Las nubes se deslizaban pesadamente sobre los montes, cubriendo de gris las hileras interminables de viñedos que se extendían como venas vivas sobre el paisaje. En medio de ese mar verde apagado, una figura solitaria descendía de un coche negro brillante, demasiado moderno para aquel entorno de siglos. Marco Esteban no había pisado la finca desde hacía más de 9 meses. ¿Le preparo el despacho, señor?, preguntó Jaime, el mayordomo fiel de la familia Esteban, con una reverencia casi automática. Marco negó con la cabeza. Se quitó las gafas de sol y clavó la mirada en el horizonte. No. Quiero caminar. ¿Solo? Jaime asintió, acostumbrado a las excentricidades del hijo mayor del patriarca Esteban, aunque había algo distinto en la voz de Marco esa mañana. Menos arrogancia. Más vacío. Los pasos del empresario resonaban sobre la gravilla húmeda del sendero principal. A cada lado, los viñedos dormían en un letargo de finales de invierno. Sin uvas. Sin colores. Solo ramas desnudas esperando la primavera. Como él. Entró en la bodega principal, una estructura de piedra centenaria que aún conservaba el aroma de generaciones de trabajo y vino. Las barricas alineadas parecían custodios de secretos antiguos. Marco pasó los dedos por una de ellas y cerró los ojos. Recordaba correr entre esos pasillos de niño, con las manos manchadas de mosto y el corazón ligero. Recordaba también la mirada orgullosa de su abuelo, enseñándole cómo oler el vino sin beberlo. Todo eso se sentía ahora como un eco lejano, borrado por años de oficinas, firmas y cócteles en Madrid. Había heredado el nombre, la fortuna y la empresa, pero no el alma de la bodega. Y entonces, el silencio fue roto por una risa infantil, breve y aguda, como una chispa encendida en la penumbra. Marco se giró. A lo lejos, en una esquina del patio exterior, una figura pequeña corría entre las vides, perseguida por una mujer joven de cabello oscuro, envuelta en un abrigo que claramente no era suficiente para el frío de la mañana. «Leo, ven aquí», gritó la mujer, sin notar que alguien los observaba. El niño tropezó y cayó, pero se levantó riendo. Marco frunció el ceño. Aquellos no eran empleados suyos. Caminó hacia ellos con paso firme. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó en voz alta. La mujer se giró de inmediato, el rostro pálido por el susto. Sus ojos eran de un verde profundo, como hojas húmedas bajo la lluvia. «Lo siento, señor. Solo estábamos buscando un lugar donde refugiarnos del frío». «No tocamos nada, lo juro», dijo ella, adelantándose y cubriendo instintivamente al niño con el cuerpo. Marco la observó por un instante. Las ojeras, las manos enrojecidas, el abrigo raído. Y luego, al niño, de unos 6 años, con las mejillas encendidas de frío pero los ojos llenos de luz. «¿Dónde están viviendo?», preguntó, bajando el tono. «En ningún sitio fijo, a veces en la estación de tren, otras veces en una pensión barata, cuando podemos», respondió ella, bajando la mirada. El silencio volvió, espeso como la niebla matinal. Marco no sabía por qué lo dijo. Tal vez fue el eco de un instinto olvidado. Tal vez fue la imagen de sí mismo en ese niño, perdido, buscando calor en medio de las sombras de piedra. «Síganme», ordenó. Elena dudó. «¿Vamos a la policía?». «No. Van a desayunar». El comedor de la casa solariega aún conservaba los muebles de nogal oscuro que habían pertenecido al bisabuelo Esteban. Era una estancia solemne, con cortinas pesadas y una chimenea antigua que raramente se encendía. Pero esa mañana, el fuego crepitaba suavemente, y en la mesa larga para 20 comensales, solo 3 personas estaban sentadas. Marco observaba en silencio cómo Elena cortaba el pan en pequeños trozos para su hijo, que devoraba el desayuno con una mezcla de hambre y asombro. El niño, Leo, según había entendido, se había sentado con una educación improvisada, murmurando gracias entre bocado y bocado.
No debía de tener más de 6 años, y sus ojos, aunque grandes y curiosos, estaban cansados. Como si ya hubiera visto demasiado para su corta edad. Elena apenas había probado su café con leche. Se mantenía erguida, como si cualquier movimiento en falso pudiera hacerla desaparecer de ese lugar cálido y limpio. Gracias por esto. No sé si debería haber aceptado, dijo finalmente, bajando los ojos hacia su taza. Marco cruzó los dedos sobre la mesa, con expresión imperturbable. La mayoría de la gente no se niega a un plato caliente. Sí, pero no todos lo ofrecen. No sin esperar algo a cambio. El comentario quedó suspendido en el aire. No era un reproche, sino una constatación de la realidad que Elena conocía demasiado bien. Marco se levantó. Caminó hasta la chimenea y observó las llamas, como buscando en ellas una respuesta que no estaba seguro de tener. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Veníamos desde Logroño. Escuché que algunas bodegas de esta zona contrataban gente durante la temporada. Pensé que podría encontrar algo, respondió ella, con voz firme pero sin agresividad. No es temporada de cosecha, murmuró él. Lo sé. Fue una esperanza tonta. Leo se había quedado dormido sobre la mesa, la barriga llena y los párpados pesados por el calor del fuego. Elena se giró para cubrirlo con su bufanda, y en ese gesto, Marco vio algo que no esperaba, ternura sin miedo. Una fuerza tranquila, curtida por la necesidad, no por la ambición. Se acercó lentamente. Tengo una vacante. Es para trabajos de limpieza en la bodega, lavar utensilios, mantener las zonas comunes, nada glamuroso, dijo sin rodeos. Elena lo miró sorprendida. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad. Trabajo, comida, y un sitio donde dormir. Hay una cabaña para el personal cerca del viñedo viejo. Está vacía. Elena lo miró, midiendo cada palabra. ¿Por qué? ¿Hace falta una razón? Siempre hay una razón. Marco sostuvo su mirada. En ella había algo desafiante, casi feroz. Pero también una súplica silenciosa. Tal vez estoy cansado de dar razones. ¿Lo aceptas o no? Silencio. Solo el crujir del fuego y el sonido del viento en los ventanales. Lo acepto, dijo ella, finalmente. Pero no quiero limosna. Quiero trabajar. Entonces empieza mañana. Marco se giró y salió de la estancia. No miró atrás, aunque algo en él le decía que ya no volvería a ver su casa con los mismos ojos. El amanecer en La Rioja era una sinfonía de silencio y luz tenue. Las nubes aún pesaban sobre los campos, pero entre los sarmientos secos comenzaban a filtrarse los primeros rayos pálidos del sol. Elena caminaba con pasos rápidos por el sendero de grava que conectaba la cabaña con el edificio principal de la bodega. Llevaba el abrigo raído bien cerrado y el cabello recogido con una goma improvisada. Leo aún dormía en la cama estrecha que Marco había mandado preparar la noche anterior. Había llorado al ver una manta limpia. ¿Es de verdad para mí, mamá?, había preguntado. Elena apenas pudo contener las lágrimas. Ahora, mientras cruzaba la finca, cada paso le parecía un equilibrio precario entre esperanza y miedo. No podía permitirse fallar. No otra vez. La puerta del almacén se abrió con un chirrido largo. Un hombre de rostro ancho y bigote espeso la esperaba con cara de pocos amigos. ¿Tú eres la nueva?, gruñó sin mirarla. Sí. Elena. Me dijo el señor Esteban que empezaría hoy. Pues que Dios nos ayude, murmuró. Soy Julián, encargado del almacén. Si haces bien tu trabajo, no tendremos problemas. Si no, bueno, ya sabes lo que pasa. Elena asintió en silencio. Julián la condujo por un laberinto de pasillos y zonas de trabajo. Le mostró las cubas que debía limpiar, los utensilios de acero inoxidable, las estanterías de botellas. Todo tenía que brillar. Todo debía oler a vino, no a polvo. Y nada de hablar con los turistas si bajan a la bodega, ¿entendido? Aquí vienes a trabajar, no a contar tu vida. Lo entiendo, respondió ella, sin alzar la voz. Durante las siguientes horas, Elena se dedicó a fregar suelos,
quitar telarañas de rincones que nadie tocaba desde meses atrás, y limpiar cristales empañados por la humedad. El trabajo era duro, pero no más que otros que había tenido. Lo que la mantenía en pie era el recuerdo del cuerpo cálido de su hijo acurrucado bajo las sábanas limpias. A media mañana, mientras lavaba una hilera de copas de catá en un rincón apartado, escuchó una voz que no esperaba. «¿Qué tal la primera jornada?». Elena se volvió. Marco estaba allí, con las mangas arremangadas y una taza de café en la mano. Parecía más joven sin chaqueta ni corbata. Menos impenetrable. «Intensa», respondió ella, secándose las manos. «Julián puede ser un poco seco. He tratado con peores». Marco sonrió levemente. «¿Tu hijo se adaptó bien a la cabaña?». «Durmió como un ángel. Es la primera noche en semanas que no se despertó llorando». Marco bajó la vista. No era hombre de palabras dulces, pero había algo en la forma en que Elena hablaba de Leo que lo tocaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Si necesitas algo, díselo a Rosa, la cocinera. Y, hay una estufa extra en el almacén. La mandaré a la cabaña. Hace frío por las noches». Elena asintió, agradecida, pero manteniendo la distancia. «Gracias. Pero puedo arreglármelas». «A veces no se trata de poder, sino de merecerlo», dijo Marco, antes de alejarse. Ella se quedó unos segundos mirándolo alejarse entre las barricas, con la extraña sensación de que había más en ese hombre que el apellido Esteban y la fortuna que lo rodeaba. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Elena aprendía rápido. En menos de una semana, se había ganado el respeto silencioso de Julián y la simpatía inmediata de Rosa, la cocinera. Llegaba antes que nadie, trabajaba sin quejarse y volvía cada noche a la cabaña con las manos agrietadas, pero el corazón un poco más ligero. Ver a Leo dormir tranquilo, comer con apetito y jugar con piedras y ramas entre las viñas valía cada gota de sudor. El trabajo en la bodega era duro, pero había algo reconfortante en el ritmo de aquel mundo subterráneo. El silencio de las barricas alineadas como soldados dormidos. El olor a madera húmeda, a mosto viejo. La sensación de estar en un lugar donde el tiempo tenía otro ritmo. Una tarde, mientras fregaba el suelo del pasillo donde se almacenaban las botellas antiguas, escuchó pasos conocidos. «Mar. Estás aquí hasta tarde», dijo él, observándola. «Terminé tarde con la zona de limpieza del ala norte. Me pareció justo acabar esto antes de irme». «¿Siempre has sido así de perfeccionista?». «Cuando tienes poco, cuidas lo que tienes», respondió Elena, sin dejar de frotar. Marco se quedó en silencio, mirándola. Luego, caminó entre las estanterías y sacó una botella polvorienta. La sostuvo frente a la luz tenue del pasillo. «¿Sabes qué es esto?». «Una botella de vino». «Más que eso. Es un Gran Reserva de 1972. Uno de los mejores años que tuvo mi abuelo. Esta etiqueta fue el orgullo de la familia durante décadas». Elena dejó la esponja y lo miró. «¿Y por qué está olvidada en un rincón?». Marco suspiró. «Porque a veces, cuando algo pierde su valor comercial, se olvida. Aunque siga siendo bueno. Aunque en el fondo siga teniendo alma». Los ojos de Elena se posaron en la botella. Luego en Marco. «¿Habla del vino o de usted mismo?». La pregunta quedó flotando en el aire. Marco la miró, sorprendido. Luego, rió suavemente, algo que parecía inusual en él. «Tienes una lengua afilada para alguien tan callada. Y usted tiene una tristeza silenciosa para alguien tan rico». Elena volvió a fregar, como si no hubiera dicho nada fuera de lo común. Marco se quedó mirándola unos segundos más, luego colocó la botella de vuelta y se marchó sin decir palabra. Pero esa noche, en su oficina, sacó una copa y sirvió un poco del Gran Reserva de 1972. Y mientras el vino descansaba en el cristal, por primera vez en años, le supo a algo más que rutina. Le supo a verdad. La lluvia no había cesado en 3 días. Las nubes colgaban bajas sobre los campos de La Rioja como un techo de lana mojada, y el viento silbaba entre los sarmientos desnudos, arrastrando hojas muertas por los caminos de tierra.
En la cabaña, el frío se filtraba por las rendijas de las ventanas como un susurro constante, incluso con la nueva estufa que Marco había mandado instalar. Leo tosía. Al principio fue suave, esporádico, pero esa mañana su voz ya estaba ronca, su frente ardía, y no quería levantarse de la cama. «Es solo un resfriado, mamá», murmuró, con una sonrisa pálida. Pero Elena lo conocía demasiado bien. Su hijo siempre había sido fuerte, incluso cuando dormían en albergues y se alimentaban de latas. Y si ahora no podía levantarse, era porque algo no iba bien. No había médicos cerca. El pueblo más cercano estaba a 15 kilómetros, y no tenían coche. Elena se levantó, se cubrió con el abrigo y salió bajo la lluvia. Corrió. El barro le salpicaba hasta las rodillas, y el agua le pegaba el cabello a la cara. No le importó. Solo pensaba en Leo. Solo pensaba en que no podía perder lo único que le daba sentido. Cuando llegó a la bodega, empapada, casi sin aliento, fue Rosa quien la encontró primero. «Dios mío. ¿Qué te ha pasado?» «Mi hijo está muy enfermo». «Necesito ayuda», balbuceó Elena, temblando. Rosa no dudó. Fue corriendo a buscar a Marco. Marco conducía su todoterreno por el camino de grava como si fuera una pista de carreras. Elena, envuelta en una manta, lo miraba desde el asiento del copiloto, todavía tiritando. «No tenía otra opción», murmuró ella. «Lo siento si esto cruza una línea». «La única línea que importa ahora es la que lleva al centro médico», respondió él, sin apartar los ojos del camino. Cuando llegaron, Leo fue atendido de inmediato. «Bronquitis. Nada grave, pero sí suficiente para haber empeorado si hubieran esperado un día más». Marco se quedó en la sala de espera con Elena, que no podía dejar de mirar la puerta cerrada con los ojos rojos por el cansancio. «Nunca pido nada», dijo, casi en un susurro. «Y no te estoy cobrando nada», respondió Marco, sin dureza. «No me gusta depender de nadie». «Y aún así, tuviste el coraje de correr bajo la lluvia por tu hijo». «No es dependencia. Es amor». Elena se giró hacia él, sorprendida por el tono de su voz. Había en sus palabras una ternura que no esperaba. Una herida compartida. «¿Tienes hijos?», preguntó, con cautela. Marco negó lentamente. «Mi esposa nunca quiso. Y yo nunca insistí». Fue uno de tantos silencios entre nosotros. «¿Y ahora?». Marco se encogió de hombros. «Ahora me doy cuenta de cuántas cosas dejé pasar». Silencio. Minutos después, salió la doctora. Leo dormía tranquilo, y podrían llevárselo a casa en un par de horas. Esa noche, Marco insistió en que ambos durmieran en la casa principal, en una habitación cálida junto a la suya. Elena aceptó, por primera vez sin discutir. Y cuando lo vio tapar cuidadosamente a Leo, con manos cuidadosas y una ternura inusitada, entendió que Marco Esteban no solo sabía de vinos antiguos. También sabía cuidar lo que era frágil. También sabía amar. La casa principal tenía un aire de grandeza adormecida. Las alfombras gruesas, los retratos en las paredes y los muebles antiguos hablaban de generaciones de riqueza, pero también de ausencias. Elena lo notó mientras caminaba en silencio por el pasillo de la planta alta, con una taza de té caliente entre las manos. Leo dormía profundamente en la habitación contigua. El médico había dicho que se recuperaría pronto. Aún tenía fiebre baja, pero su respiración era tranquila, y su cuerpo, al fin, descansaba. Marco estaba en la biblioteca, revisando unos papeles. No alzó la vista cuando ella entró. «Tu hijo ya duerme, ¿verdad?» «Sí. Como un tronco». «Gracias, otra vez», respondió Elena, dejando la taza sobre una mesa auxiliar. «No hace falta que me agradezcas. Hice lo que cualquiera hubiera hecho». «No, no cualquiera», replicó ella, sin dureza, pero con firmeza. Marco dejó la carpeta que tenía entre manos. Sus ojos estaban cansados, pero había en su rostro una expresión nueva. Algo entre confusión y deshielo. «Cuando era niño, mi madre pasaba horas en esta sala», dijo, señalando los estantes. «Leía libros de historia, de arte, y me contaba que algún día convertiríamos la bodega en un museo del vino.
Algo más que un negocio. ¿Y qué pasó? Murió antes de ver nada de eso. Mi padre siguió con la producción, hizo crecer la fortuna, pero jamás cambió nada. Y yo solo heredé su forma de vivir. Sin mirar atrás. Sin soñar demasiado. Hasta ahora, murmuró Elena. Marco la miró. ¿Qué crees que ha cambiado? Ella pensó antes de responder. Creo que te has cansado de estar rodeado de cosas valiosas que no significan nada. Y que ahora estás empezando a entender el valor de lo que no se compra. Hubo un silencio espeso, cargado de algo que ambos evitaban nombrar. Mi esposa me dejó hace 6 meses, dijo finalmente Marco. No fue una pelea. Fue un vacío. Una de esas despedidas en las que nadie alza la voz, pero todo se rompe. ¿Y aún la amas? Él negó con la cabeza, sin vacilar. No. Pero durante mucho tiempo me convencí de que sí. Como si amar fuera solo mantenerse fiel a una historia que ya no te pertenece. Elena lo observó. Y por primera vez, vio en él no solo al empresario, no solo al hombre que había tendido una mano, sino al ser humano que cargaba años de silencios y decisiones aplazadas. Quizás aún estás a tiempo de escribir una nueva historia, dijo ella. Marco se acercó un paso. Luego otro. Pero no la tocó. Solo la miró, con la intensidad de quien escucha música después de años de silencio. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Qué historia quieres escribir? Elena bajó la vista, insegura. Una donde mi hijo tenga una cama. Donde no tenga que mendigar. Donde podamos quedarnos en un mismo lugar sin que el miedo nos eche. Marco asintió. Quizás este lugar también necesite una historia nueva. Ella lo miró, sorprendida por la suavidad de su voz. Quizás, susurró. Pero toda historia nueva empieza con una decisión. Marco la miró, y algo se movió en él. No fue deseo, ni impulso. Fue respeto. Fue reconocimiento. Y aunque no se dijeron más, en ese silencio compartido comenzó algo nuevo. Algo que ni el tiempo ni el pasado podrían borrar. La primavera comenzaba a abrirse paso en La Rioja. Las vides, dormidas durante el invierno, despertaban poco a poco, dejando ver sus brotes verdes como señales tímidas de renacimiento. Elena, de pie entre las hileras, respiraba el aire húmedo y terroso con una calma que no recordaba haber sentido en años. Leo corría por el sendero con una cometa de papel rojo, riendo como solo ríen los niños que vuelven a sentirse seguros. Más alto, mamá. Va a tocar el cielo. Elena lo miró con los ojos brillantes. Cuidado con los surcos. No queremos que acabes entre las uvas antes de que salgan. Rieron. Fue un instante sencillo, pero perfecto. Y Marco, que los observaba desde la terraza de la bodega con una copa en la mano, sintió un nudo extraño en el pecho. No era tristeza. No era nostalgia. Era una especie de ternura nueva, como un vino joven aún por definir. Desde aquella noche en la biblioteca, la relación con Elena había cambiado, aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta. Se cruzaban miradas más largas. Las conversaciones eran más íntimas. Marco ya no pasaba las tardes encerrado en su despacho, y Elena ya no se marchaba de inmediato al acabar su turno. A veces, simplemente se quedaban. Caminaban entre las barricas. Compartían una copa. Hablaban de nada. Y eso era suficiente. Pero los murmullos empezaron a correr entre los trabajadores. Dicen que el jefe pasa demasiado tiempo con la nueva. ¿Y qué hay de su exmujer? No creo que esté tan lejos. No es bueno mezclar negocios con lo otro. A Elena no le importaban los rumores. Había aprendido a vivir con las miradas. Pero sabía que, en el mundo de Marco, las apariencias lo eran todo. Y eso la inquietaba. Una tarde, mientras trabajaba en el archivo de botellas especiales, lo encaró. ¿Has escuchado lo que se dice? Marco asintió, sin alzar la vista de los papeles. Claro que sí. ¿Y te preocupa? No. Me preocupa que a ti sí te preocupe. No por mí, dijo ella. Por ti. Por tu reputación. Por tu círculo. Por tu gente.
Marco cerró la carpeta y la miró fijamente. Elena, no me importa lo que piensen. Durante años viví para que otros me aprobaran. Mi padre. Los socios. La prensa. Y aún así perdí todo lo que era auténtico. Hizo una pausa. No pienso perderte también. El corazón de Elena se aceleró. No porque no esperara esas palabras, sino porque en el fondo las había deseado más de lo que quería admitir. Marco, tú no sabes lo que significa tener que esconderte toda la vida. Temer cada puerta que se cierra. Vivir sabiendo que cualquier ayuda puede ser temporal. Él se acercó, despacio. No como un hombre que busca conquistar, sino como alguien que quiere estar. No quiero darte algo temporal. Ni una limosna. Ni una historia de paso. Quiero construir algo contigo. Con Leo. Si tú me dejas. Elena no respondió enseguida. Pero sus ojos, húmedos y valientes, dijeron lo que su boca no necesitaba pronunciar. Porque en ese instante, entre el rumor de los viñedos y el viento que agitaba la cometa de Leo, algo se selló entre ellos. Y no era un acuerdo. Era una promesa. La vida en la finca comenzaba a encontrar un nuevo ritmo. Leo, más saludable que nunca, se había convertido en una especie de pequeño príncipe entre los trabajadores. Todos lo conocían, todos le sonreían. Elena trabajaba ya no como una empleada más, sino como alguien que formaba parte del alma de la bodega. Marco, por su parte, parecía rejuvenecido. Sus decisiones empresariales eran más humanas, más pensadas en las personas que en los números. Había reabierto un ala antigua de la finca para convertirla en un espacio comunitario, degustaciones, visitas escolares, catas solidarias. Y todo, según confesaba en voz baja, era idea de Elena. Sin embargo, toda calma atrae su propia tormenta. Una mañana de cielo azul intenso, un coche negro con cristales polarizados se detuvo frente a la casa principal. Elena lo vio desde el huerto. Sintió un presentimiento extraño, como si el viento cambiara de dirección sin motivo. Un hombre bajo y fornido descendió primero, abrió la puerta trasera, y entonces ella la vio. Alta, elegante, rubia. Con gafas oscuras y un abrigo beige de lana fina. ¿Quién es?, preguntó Rosa, que también había visto el coche. No lo sé, murmuró Elena, aunque en el fondo ya lo intuía. Marco apareció en la puerta. Al ver a la mujer, su rostro se tensó apenas un segundo, luego volvió a la serenidad. Natalia. Marco, respondió la mujer, quitándose las gafas de sol. El tono era frío, pero educado. El saludo de dos personas que han compartido una vida y un adiós. Podrías haber llamado, dijo él, con voz controlada. Y habrías tenido tiempo de prepararte para evitarme. Preferí sorprenderte. Silencio. Natalia recorrió con la mirada la finca, los jardines, la entrada reluciente. Veo que has hecho cambios. Todo se ve más cálido. Es un nuevo comienzo. Natalia esbozó una sonrisa sin alegría. Y he oído rumores sobre ese nuevo comienzo. Elena no escuchaba más. Entró al almacén, el corazón golpeándole el pecho. Se repitió que no tenía por qué temer, que su lugar estaba allí. Pero los viejos miedos no mueren tan fácilmente. Las palabras de Natalia, aunque no las oyera, le hablaban a otra Elena, la que dormía en estaciones, la que temía a la policía, la que huía de todos. Horas después, Marco la buscó en la cabaña. ¿Puedo pasar? Claro. Entró. Leo dormía con una manta sobre las piernas, un libro abierto sobre el pecho. Marco lo miró con ternura. Es increíble cómo un niño puede cambiar la energía de un lugar entero, dijo. ¿Qué quería ella?, preguntó Elena, sin rodeos. Hablar. Ver con sus propios ojos si era verdad lo que había oído. ¿Y qué le dijiste? Marco se sentó frente a ella. La verdad. Que estoy rehaciendo mi vida. Que tú y Leo son parte de eso. Elena tragó saliva. ¿Y lo aceptó? No lo necesita aceptar. No le debo nada. Nuestro matrimonio se rompió por abandono mutuo, no por tu llegada. Hizo una pausa.
Pero sí dijo algo que me hizo pensar. ¿Qué cosa? Marco la miró a los ojos. Me preguntó si estaba dispuesto a asumir las consecuencias de amar a alguien fuera del círculo. Una mujer sin pasado claro, sin títulos, sin historia de élite. Elena mantuvo la mirada. ¿Y lo estás? No hay nada que me importe menos ahora que las etiquetas. Tú eres todo lo que mi vida no tuvo, verdad, coraje, raíz. Elena bajó la vista. Las lágrimas querían salir, pero no las dejó. Tengo miedo, Marco. No por mí. Por Leo. No quiero que lo arrastren por un escándalo, por un titular en una revista. Marco se arrodilló ante ella. Entonces lo protegeremos. Juntos. Y construiremos algo tan fuerte que ni el pasado ni el prejuicio puedan romperlo. Y allí, en esa noche tibia con olor a tierra y madera, Elena comprendió que los miedos no desaparecen de golpe. Pero cuando alguien te sostiene con amor, se hacen más livianos. Las semanas siguientes fueron como una vendimia temprana, intensas, llenas de trabajo, de expectativas, de decisiones importantes. La llegada de Natalia no provocó escándalos públicos, pero sí activó murmullos entre los inversionistas de la bodega y cierta tensión latente en el pueblo. Algunos clientes tradicionales comenzaron a hacer preguntas. Las noticias, incluso sin llegar a los periódicos, corrían de boca en boca. Pero Marco no retrocedió. Por el contrario, impulsó un nuevo proyecto con más fuerza, una línea de vinos solidarios, cuyos beneficios irían a asociaciones que trabajaban con familias sin hogar. Lo llamó Raíces Nuevas. Es en honor a vosotros, le dijo a Elena una tarde, mientras caminaban entre las barricas nuevas. Porque tú me enseñaste que lo que no tiene raíz, no crece. Elena lo miró sin palabras. No solo por la belleza del gesto, sino porque por primera vez en su vida alguien transformaba su dolor en algo digno. Algo noble. Algo que podía dar fruto. El lanzamiento de la nueva línea de vinos fue un evento especial. Se hizo en la bodega, con invitados del mundo del vino, la cultura y la prensa local. Elena no quería ir al principio. Sentía que no pertenecía a ese mundo. Marco la convenció. Eres parte de esto tanto como yo. Y no quiero presentarte como una sombra, sino como la mujer que ha cambiado mi vida. Esa noche, Elena usó un vestido sencillo, color vino tinto, que Rosa le había ayudado a elegir. Leo, con una chaqueta pequeña de lino claro, no se despegó de su lado. Cuando Marco la presentó frente al público, tomó su mano. Les presento a Elena y a Leo. Mi familia. No hubo escándalo. Solo aplausos. Y mientras los invitados brindaban, mientras las copas tintineaban y el nuevo vino corría como promesa por las gargantas emocionadas, Marco se inclinó y le susurró al oído. Te amo. Elena lo miró. No respondió enseguida. Le acarició la mano. Luego, muy bajito, le dijo. Yo también. Pero no quiero ser un refugio de paso. Quiero ser tu casa. Ya lo eres, susurró él, con una sonrisa. Al final de la noche, cuando todo se había calmado, Elena salió al viñedo con Leo dormido en sus brazos. El cielo estaba lleno de estrellas. Un viento suave le acariciaba el rostro. Marco llegó por detrás, envolviéndolos a ambos con su chaqueta. ¿En qué piensas?, preguntó. En mi madre, respondió ella. Siempre decía que el mundo no es justo, pero que aún en el fango nacen flores. Yo nunca lo entendí. ¿Y ahora? Elena asintió, con los ojos brillantes. Ahora sé que tenía razón. Y así, bajo la noche riojana, entre la tierra fértil y el aroma del vino nuevo, la historia que empezó con un refugio frío y un gesto de compasión se transformó en algo más fuerte que el miedo. Amor verdadero. La vida en la finca ya no era un refugio temporal para Elena y Leo, era un hogar. Con el tiempo, cada rincón de la bodega se había impregnado de nuevas rutinas. Leo asistía a la pequeña escuela del pueblo, Marco seguía expandiendo su línea de vinos solidarios, y Elena, con su sensibilidad y determinación, se había convertido en el alma del nuevo proyecto social de la finca, un centro de formación para mujeres sin hogar. Yo no tengo estudios, ni títulos, le dijo un día a Marco, pero si tengo algo que vale, sé lo que es tocar fondo y no rendirse. Quiero que otras mujeres lo sepan también.
Marco no solo aprobó la idea, le dio todo el respaldo. El antiguo granero fue restaurado, y allí nació la Casa del Renacer, un espacio donde mujeres en situación vulnerable podían aprender oficios relacionados con la viticultura, la cocina y la gestión rural. Elena daba charlas. Coordinaba talleres. Escuchaba historias que, como la suya, habían sido invisibles durante años. Y en cada mujer que llegaba rota, veía a la que fue. Pero también, en cada una, veía a la que se había convertido. Una tarde de abril, Elena recibió una carta sin remitente. El sobre estaba arrugado, con letras torpes. Dentro, una hoja doblada varias veces. Era de su hermana. La que no veía desde hacía más de una década. Me enteré de lo que haces. Lo vi en un reportaje de la televisión local. No sabía que estabas viva. No sabía que habías salido de todo eso. Si algún día quieres hablarme, yo sí quiero verte. Elena lloró. No de tristeza. De cierre. De posibilidad. Cuando se lo contó a Marco, él la abrazó en silencio. ¿Quieres que la busquemos? Sí. Pero esta vez, sin miedo. El reconocimiento por la labor de la bodega y el centro social no tardó en llegar. Revistas especializadas hablaban del milagro de La Rioja, como un empresario y una mujer sin techo habían revolucionado el mundo del vino con una visión humana y valiente. Pero el mayor premio, para Elena, no vino con una medalla ni con una portada. Vino una noche, al ver a Leo dormir en su propia habitación, rodeado de libros, dibujos y una guitarra de juguete. Vino cuando una mujer del centro, recién llegada, le dijo: «Te escuché hablar y supe que yo también podía salir». Vino cuando Marco, sin palabras, le trajo una caja pequeña de madera. Dentro, un anillo antiguo, sencillo, pero con historia. «No es una promesa vacía», dijo. «Es un puente hacia lo que viene». Elena, con lágrimas, aceptó. «Solo si caminamos ese puente juntos». Marco la besó. Desde el primer paso, hasta el último. Y así, entre viñedos que florecían año tras año, entre vidas que renacían desde la herida, entre vinos que contaban historias de lucha y esperanza, la mujer sin techo y el millonario roto construyeron algo que ni la fortuna ni la miseria podían comprar, un amor sembrado en tierra fértil. Una historia real. Una historia que apenas comenzaba. En flor, anticipando una cosecha generosa. Elena se encontraba en el centro comunitario, observando cómo un grupo de mujeres preparaba cajas de productos artesanales, mermeladas, aceite, vino, pan. Todo elaborado en la finca. Habían firmado un acuerdo con una cadena de hoteles rurales que quería vender los productos bajo la marca Renacer. La iniciativa no solo daba empleo, sino dignidad. Cada caja llevaba el nombre de quien la preparaba. Detrás de cada frasco, una historia. Rosa, ahora responsable del área de cocina, le dijo con orgullo: ¿recuerdas cuando solo éramos tú, yo y unas ideas locas? Sí, respondió Elena, sonriendo. Y a veces pienso que aún estamos soñando. Pero no era un sueño. Era real. Lo habían construido paso a paso. Esa tarde, Marco la llevó a recorrer un terreno nuevo, más al norte de la finca. Lo había comprado en silencio, con una idea en mente. Quiero plantar aquí una nueva variedad de uva, dijo. Algo que combine lo clásico con lo distinto. Como tú. Elena lo miró con ternura. ¿Y cómo la llamaremos? Marco sacó un pequeño cartel de madera que había escondido entre los arbustos. Decía, Viña Elena. Ella no pudo contener las lágrimas. «Estás loco». Locamente agradecido, respondió él. Días después, recibió una llamada. Era su hermana. «Estoy en Logroño. Si quieres, podríamos vernos». Elena respiró hondo. «Claro. Quiero que conozcas a Leo. Y también a alguien más». El reencuentro fue contenido al principio, lleno de silencios y miradas que decían lo que las palabras no sabían. Pero al ver a Leo, la hermana rompió en llanto. «Es igual a ti cuando eras pequeña». Elena sonrió. Por primera vez en años, no sentía que miraba hacia atrás con dolor, sino con una especie de compasión serena. Había perdonado.
y en ese perdón, también se liberó. La boda se celebró en la finca, bajo un arco de ramas y flores entre los viñedos. Solo los más cercanos, trabajadores, vecinos, mujeres del centro. No hubo lujo, pero sí verdad. Leo llevó los anillos, vestido con su traje azul marino y una sonrisa que partía el alma. Elena caminó hacia Marco sin velo, sin miedo, sin máscaras. Te prometo que no siempre será fácil, dijo ella durante los votos. Pero sí será real. Y yo te prometo que, aunque tropiece, siempre volveré a ti, dijo él. Porque eres mi raíz, y mi destino. Cuando se besaron, los aplausos no eran solo de celebración. Eran aplausos a la vida. A la lucha. A la posibilidad. Esa noche, al mirar la finca iluminada, Elena susurró. Nunca imaginé que una bodega oscura sería la puerta a una nueva vida. Marco le pasó el brazo por los hombros. A veces, las mejores añadas nacen de la uva más golpeada. Y así, bajo un cielo limpio y un futuro abierto, la mujer sin hogar y el millonario roto cerraron un ciclo. Y abrieron otro. Juntos. Pasaron los meses, y con ellos llegaron nuevos retos. El proyecto de Raíces Nuevas creció más de lo que todos imaginaron. La demanda de sus vinos solidarios se duplicó. Algunas revistas internacionales del sector vinícola comenzaron a hablar del milagro de La Rioja. Marco fue invitado a dar conferencias, pero nunca lo hizo sin llevar consigo a Elena. Sin ella, decía frente al público, esta historia no existe. Yo puse la tierra, pero ella trajo la semilla. Elena, aunque tímida al principio, aprendió a hablar ante los medios, a contar su historia sin vergüenza ni dramatismo. Nunca se presentaba como víctima, sino como una mujer que había sobrevivido, resistido y reconstruido. No todas las historias tienen un final feliz, decía en una entrevista, pero sí pueden tener un nuevo comienzo. Leo, mientras tanto, se convirtió en el pequeño embajador de la finca. Aprendía rápido, leía sobre uvas, preguntaba por los procesos y hasta empezó a escribir cuentos inspirados en las mujeres del centro. Quiero escribir un libro, le dijo un día a Marco. ¿Sobre qué? Sobre gente que florece aunque la vida sea dura. Marco lo abrazó, conmovido. Eso sería un libro hermoso. Pero no todo fue fácil. Algunos inversionistas presionaban para hacer más rentable el proyecto. Querían aumentar la producción, bajar costos, profesionalizar el centro comunitario. Marco se negó. Si esto pierde su alma, no vale nada. No quiero números vacíos. Quiero impacto real. Elena, con la calma de quien ya ha visto lo peor, lo apoyó. No necesitamos convencer a todos. Solo necesitamos mantenernos fieles a lo que somos. Un día, llegó una carta del ayuntamiento. Querían proponerles como modelo de innovación social y empresarial para representar a La Rioja en un foro europeo. Elena se rió al leerla. ¿Te das cuenta? Hace 3 años yo dormía con Leo en un portal. Marco tomó su mano. Y ahora eres símbolo de esperanza. La finca celebró su tercera vendimia desde que todo comenzó. Fue una fiesta. Mujeres del centro, niños del pueblo, amigos, trabajadores. Todos reunidos. Se abrió el primer vino producido íntegramente por las mujeres del programa. La etiqueta era sencilla, una silueta de mujer con raíces en los pies y ramas floreciendo en la cabeza. Su nombre, Renacer. Elena lo sostuvo en sus manos, temblando. No puedo creerlo. Créelo, dijo Marco. Es tu legado. Y mientras el vino corría en las copas, mientras los niños jugaban entre barricas y las mujeres bailaban con sus delantales aún puestos, Elena comprendió algo profundo. El pasado puede doler, pero no define. Lo que realmente define a una persona es lo que elige construir después del dolor. Y ella, junto a Marco, había elegido construir un futuro donde el amor no fuera un lujo, sino una semilla al alcance de todos. La viña llamada Viña Elena ya había dado su primera floración. Aunque aún faltaban años para su primera cosecha, cada brote era símbolo de algo que no podía medirse en litros ni en premios, era la prueba viva de que el amor podía enraizar incluso en los terrenos más improbables. Elena se pasaba las mañanas recorriéndola con Leo. A veces, en silencio, otras,
contándole historias inventadas sobre uvas mágicas que curaban corazones. ¿Crees que las plantas recuerdan?, le preguntó una mañana. ¿El qué?, respondió Leo, curioso. Las manos que las sembraron. Las voces que las alentaron. Leo pensó un momento. Yo creo que sí. Igual que nosotros. En el centro comunitario, una nueva joven había llegado. Se llamaba Alba, tenía solo 19 años y una hija de meses. Desconfiada, casi no hablaba. Pero Elena la reconoció. No por su cara, sino por su forma de sentarse, de proteger a su bebé con los brazos, de no mirar a los ojos. Era ella misma, años atrás. Con paciencia, sin presionar, le ofreció trabajar en el taller de etiquetas. Alba aceptó. Solo por un tiempo, murmuró. Hasta que consiga algo mejor. Claro, respondió Elena con una sonrisa. Todos pasamos por aquí, hasta que decidimos quedarnos. Una noche, Elena encontró a Marco en la bodega antigua, sentado junto a una barrica abierta. Estaba pensativo, una copa medio llena en la mano. ¿Todo bien?, preguntó ella. Marco la miró. Sí. Solo, pensaba en mi padre. Era la primera vez que lo mencionaba en meses. Elena se sentó junto a él. ¿Qué recordabas? Que pasaba horas aquí, hablando solo con los vinos. Como si fueran personas. Yo lo veía desde lejos, sin entenderlo. Ahora, creo que empiezo a comprenderlo. ¿Y qué diría hoy, si pudiera verte? Marco sonrió con tristeza. Tal vez que finalmente entendí lo importante. Elena apoyó su cabeza en su hombro. Yo creo que estaría orgulloso. El verano avanzó con calor intenso. La finca se llenó de visitantes. Gente de todas partes de España venía a conocer el modelo Renacer. Elena daba charlas en colegios, Marco hablaba en foros rurales, y Leo se preparaba para su primer campamento de verano. Todo parecía marchar perfecto. Hasta que llegó la carta. Una notificación judicial. La exesposa de Marco, desaparecida desde hacía años, había reaparecido. Y reclamaba parte de la finca. Su argumento, aunque habían iniciado el proceso de divorcio, no se había cerrado legalmente. Elena se quedó en silencio, con la carta en las manos. ¿Por qué ahora?, preguntó Marco, frustrado. ¿Por qué, justo ahora? Porque cuando algo florece, siempre hay quien quiere arrancar una rama, respondió ella con serenidad. Pero no vamos a dejar que nada nos arranque de raíz, ¿verdad? Marco asintió, decidido. Vamos a luchar por esto. Por ti. Por Leo. Por todo lo que hemos construido. En los días siguientes, los abogados se encargaron del proceso. Marco, aunque tenso, no permitió que la presión lo desviara de su misión. Y Elena, como siempre, fue la roca silenciosa que sostuvo todo desde la sombra. Pase lo que pase, ya hemos ganado, le dijo a Leo, abrazándolo una noche. Porque este lugar, esta historia, ya es nuestra. Y nadie puede quitárnosla. La batalla legal se convirtió en un revuelo inevitable. Aunque Marco había iniciado los trámites de divorcio años atrás, un error administrativo había dejado sin efecto los documentos finales. Su exesposa, al enterarse del éxito de la finca y del nuevo proyecto solidario, vio una oportunidad. No por nostalgia. Por dinero. Los medios se hicieron eco. Titulares sensacionalistas hablaban de triángulo escandaloso y disputa millonaria por amor e intereses. Algunos inversores se mostraron nerviosos. Marco intentó proteger a Elena, pero ella lo detuvo. No necesito que me escondas. No soy esa mujer débil que fuiste a buscar bajo la lluvia. Ahora soy otra. Y esta es también mi lucha. Durante semanas, Elena enfrentó no solo los rumores, sino también su propio pasado. La duda. La inseguridad. El miedo a que todo lo construido se desmoronara por algo que ella no podía controlar. Una noche, tras leer un artículo cruel en una revista local, rompió a llorar en la cocina de la finca. Rosa la encontró allí. Déjalos hablar, le dijo con firmeza. Tú sabes lo que vales. Y Marco también.
No necesitamos convencer al mundo. Solo seguir caminando. Elena asintió. Pero dolía. Más de lo que admitía. Leo, desde su pequeña sabiduría de niño, fue quien mejor entendió la situación. Mamá, le dijo una mañana, si alguien quiere quitarnos esta casa, ¿por qué no la escondemos? Elena rió con ternura. Porque las casas no se esconden, cariño. Pero sí se defienden. Leo pensó un momento, muy serio. Entonces yo la defenderé contigo. Llegó el día de la audiencia judicial. Marco entró de la mano de Elena. No hubo cámaras. No hubo prensa. Solo los abogados, los jueces y la verdad. La defensa fue clara, la finca había sido comprada por Marco tras la separación física. La creación del centro comunitario, la inversión personal y la dedicación de Elena no eran discutibles. La exesposa, ausente durante años, no tenía fundamentos más allá del vínculo legal que no se había cerrado. El fallo llegó días después. A favor de Marco. Elena lloró. No por el terreno. No por los papeles. Lloró porque, por primera vez, la vida le había dado la razón. Esto no es solo justicia, le dijo Marco. Es libertad. Esa noche, en la cima de la colina donde se alzaba la nueva viña, Marco hizo algo inesperado. Se arrodilló ante Elena, no con un anillo, sino con una pequeña botella de vino. Este es el primer vino con tu nombre. Lo hicimos juntos. Pero quiero que sepas algo. La miró, con los ojos brillando en la oscuridad. No importa si un día todo esto desaparece. Si nos quitan la finca, el vino, la tierra. Nada de eso vale si no estás tú. Elena lo abrazó, con una sonrisa llena de sol y lágrimas. No tienen cómo quitarnos lo que ya es eterno. Y bajo el cielo estrellado, entre cepas jóvenes y recuerdos viejos, dos almas que un día se encontraron en la sombra reafirmaron su promesa. Nada ni nadie podría borrar lo que habían sembrado con amor. Los días volvieron a la calma. La sentencia judicial puso fin a las amenazas externas, pero dejó una huella en la comunidad. Muchos de los que trabajaban en la finca, especialmente las mujeres del centro, miraban a Elena con aún más respeto. Nos defendiste a todas, le dijo Alba una mañana, mientras embotellaban la nueva cosecha. Me defendí a mí misma. Pero sí, quizás también a todas las que alguna vez sintieron que no tenían voz. Elena había encontrado, sin quererlo, un liderazgo natural. No por imponer, sino por inspirar. Ese verano, organizaron por primera vez un evento que Marco llamó el lenguaje del vino, una jornada de puertas abiertas con visitas a los viñedos, catas solidarias y charlas sobre resiliencia, comunidad y segundas oportunidades. El lugar se llenó de familias, jóvenes, mujeres que habían pasado por el programa, antiguos sin techo que ahora trabajaban en logística o venta. Incluso algunos políticos locales asistieron, curiosos por lo que se decía era un nuevo modelo de economía social. Elena dio un discurso sencillo. Sin papeles. Sin ensayos. El vino, como la vida, necesita tiempo. Oscuridad. Silencio. También necesita cortes, podas, estaciones duras. Pero al final, si uno cuida lo esencial, algo hermoso florece. Algo que nutre, que acompaña, que emociona. Como esta comunidad. La ovación fue inmediata. No por grandilocuencia, sino por verdad. Después del evento, Marco llevó a Elena y a Leo a un rincón de la finca donde había algo nuevo. Era un invernadero de madera y cristal, rodeado de lavanda y tomillo. En su interior, una pequeña sala con libros, una mesa de trabajo, herramientas de jardinería, y un banco largo frente al campo. ¿Qué es esto?, preguntó Leo, entusiasmado. Tu rincón. Cuando necesites pensar, respondió Marco. Y el tuyo también, Elena. Para cuando necesites escribir, respirar o simplemente recordar de dónde venimos. Ella lo abrazó sin decir palabra. Esa noche, en la terraza de la casa, mientras los grillos cantaban y el aire olía a tierra húmeda, Elena abrió una libreta. Comenzó a escribir un libro. Título: Renacer. Primera frase: nadie debería temerle a la oscuridad. A veces, es allí donde empiezan las raíces de lo verdadero. Leo se asomó por detrás,
bostezando. ¿Es un cuento? Sí, respondió ella, acariciándole el cabello. El nuestro. Y mientras el niño cerraba los ojos bajo la manta, y la luna caía sobre los campos dormidos, Elena supo que ya no era la mujer que una vez tembló de frío en una calle cualquiera. Ahora era raíz. Era vino. Era madre. Era historia. Con el paso del tiempo, el proyecto Renacer se convirtió en referencia nacional. No solo por la calidad de sus vinos, sino por el impacto humano. Las historias de mujeres transformadas, de vidas recuperadas, y de niños que ahora soñaban con futuros reales, conmovían incluso a los más escépticos. Elena recibió una invitación inesperada. La Universidad de La Rioja quería entregarle un reconocimiento por su labor social. En la carta, la llamaban ejemplo de liderazgo femenino transformador. Ella, al principio, dudó. No soy académica, ni política. Solo hice lo que tenía que hacer. Precisamente por eso te lo dan, le dijo Marco. Porque no esperaste a tener permiso para cambiar el mundo. El evento fue emotivo. Leo, desde la primera fila, aplaudía con entusiasmo, vestido con su mejor chaqueta. Elena subió al estrado con humildad. No leyó ningún discurso. Aprendí que el amor no se da cuando todo está bien. Se da cuando uno elige quedarse, cuidar, sembrar. Esta finca es tierra, sí, pero sobre todo es gente. Y lo que cosechamos aquí no cabe en botellas, cabe en corazones. Ovación. Lágrimas. Esperanza. Al regresar a la finca, Elena encontró una carta en su buzón. Venía sin remitente. La reconoció de inmediato, era de su madre. Hacía más de 10 años que no sabía de ella. Con manos temblorosas, la abrió. No fui la madre que necesitabas. Pero tú fuiste más hija de lo que merecía. Me avergüenza no haberte buscado antes, pero me llena de orgullo saber en quién te has convertido. Si alguna vez quieres hablar, aquí estaré. Te abrazo, aunque sea tarde. Elena la leyó una y otra vez. No lloró. Solo cerró los ojos, y sintió que otra herida había comenzado a cerrarse. En la vendimia de ese año, Leo participó por primera vez como parte del equipo. Llenaba cestas, reía con las mujeres, preguntaba por los tipos de uva. Incluso ayudó a diseñar la etiqueta de la edición especial de ese año, un dibujo infantil de una mujer sosteniendo un racimo de corazones en vez de uvas. ¿Cómo se llama este vino?, le preguntó Marco. Herencia, respondió Leo. Porque todo esto me lo están enseñando ustedes. Una tarde, Marco y Elena caminaban entre los viñedos, mirando cómo el sol teñía de oro las hojas. ¿Alguna vez imaginaste que esto sería tu vida?, preguntó él. Jamás. Pero si lo hubiera imaginado, no habría sido tan hermoso. ¿Y ahora?, insistió Marco. ¿Qué sigue? Elena se detuvo. Miró alrededor. Respiró hondo. Seguir sembrando. No solo en la tierra. En las personas. Marco asintió. La besó en la frente. Entonces vamos por más vendimias. Más libros. Más amor. Y así, bajo la luz dorada del atardecer, caminaron hacia el futuro. No uno perfecto. Pero sí uno construido con raíces firmes, manos entrelazadas, y la certeza de que lo verdadero, cuando nace del amor, no muere jamás. El invierno llegó con fuerza ese año. Los viñedos, ahora desnudos, se cubrieron de escarcha. La finca parecía dormida, pero en realidad, como bien sabía Elena, estaba viva bajo la superficie. El campo nunca descansa del todo, le decía a Leo mientras caminaban juntos, abrigados hasta las cejas. Solo espera. ¿Igual que las personas? Exactamente igual. Ese invierno, varias mujeres nuevas llegaron al centro comunitario. Una en especial llamó la atención de Elena, se llamaba Manuela, tenía casi 50 años y una mirada dura, impenetrable. No necesito que me salven, dijo apenas llegó. Solo un lugar donde no me disparen por dormir. Aquí no salvamos a nadie, respondió Elena con calma. Solo caminamos juntas un rato. Manuela no habló durante semanas, pero observaba todo. Un día, sin decir nada,
se ofreció para ayudar en la poda. Luego en la cocina. Y finalmente, se sentó a cenar con el grupo. Gracias, murmuró antes de irse a dormir. Elena la miró irse. Sabía que ese gracias era más valioso que 1000 discursos. Mientras tanto, Leo había comenzado a escribir su primer libro ilustrado. Lo llamó Cosas que crecen en el barro. Cada página hablaba de una mujer diferente del centro, dibujada con trazos infantiles y frases como: María canta mientras pela cebollas, porque su voz también quiere salir. Rosa arregla bicicletas rotas, pero también corazones. Mi mamá es como una semilla que se negó a morirse. Marco, al leerlo, se quedó en silencio. Luego abrazó al niño con los ojos brillando. Eres un poeta, Leo. Como tu madre. A finales de enero, una tormenta azotó La Rioja. Lluvias intensas, viento, frío. Parte del techo del almacén cedió, y varias barricas se perdieron. Era la primera gran pérdida material desde que comenzaron. Pero nadie se quejó. Nadie se desmoralizó. Elena reunió a todos al día siguiente. ¿Qué hacemos cuando se rompe algo? Lo reparamos, dijo una de las mujeres. ¿Y si se pierde? Se siembra de nuevo, respondió otra. Elena sonrió. Ese era el verdadero éxito del proyecto, la gente no solo tenía herramientas. Tenía esperanza. Un día, Marco regresó con una noticia. Nos ofrecieron abrir una segunda finca en Navarra. Un terreno similar, abandonado. Quieren replicar el modelo. Pero, solo si tú lo lideras. Elena se quedó en silencio. Miró a Leo, que jugaba con tierra y ramas. Luego a la finca que tanto le había dado. No quiero dejar este lugar. Pero sí quiero que otras mujeres vivan esto. Que lo hagan suyo. Marco la tomó de la mano. Entonces no lo veas como irte. Velo como sembrar más lejos. Y así, mientras el invierno comenzaba a ceder, Elena aceptó. No para huir, sino para multiplicar. Porque había aprendido que el amor verdadero no encierra. Expande. La finca de Navarra no era tan extensa como la de La Rioja, pero tenía algo especial, estaba rodeada de bosques antiguos, con robles que parecían custodiarla desde siglos atrás. El terreno estaba descuidado, con cepas olvidadas y muros caídos, pero cuando Elena lo vio, sonrió. Aquí hay vida esperando que alguien la escuche. El proyecto fue bautizado como Raíces Nuevas. Esta vez, no fue solo Marco quien la acompañó, sino un grupo de mujeres del primer centro. Rosa, Alba, e incluso Manuela, la más escéptica, decidieron dejar atrás la comodidad para abrir camino a otras. Es como volver a empezar, dijo Alba. Pero esta vez, sabiendo lo que somos capaces de hacer. Elena no dio órdenes. Repartió mapas, ideas y papel en blanco. Esto no es mío. Es de todas. Diseñemos juntas. En los primeros meses, hubo frío, manos rotas, agotamiento. Pero también carcajadas entre escombros, canciones mientras pintaban paredes, y noches de sopa caliente bajo mantas compartidas. Cada una tenía una historia distinta, pero una sola certeza, allí eran vistas, valoradas y necesarias. Mientras tanto, Leo y Marco mantenían viva la finca de La Rioja. El niño se tomaba su rol muy en serio. Supervisaba la cocina, organizaba pequeñas lecturas de su libro y escribía cartas a su madre. Mamá, hoy las uvas parecen dormidas, pero yo sé que te esperan. Rosa dice que el barro también te extraña. Yo, mucho más. Elena le respondía con dibujos de robles, recetas nuevas y besos en forma de letras. Un día, durante una visita a un mercado local en Navarra, Elena conoció a un anciano viticultor llamado Don Fermín. Se acercó curioso al ver el logo del proyecto. ¿Tú eres la mujer de las tierras que curan? No sé si curan, respondió Elena con una sonrisa. Pero al menos acompañan. Fermín la llevó a una esquina de su puesto y le regaló una semilla envuelta en papel antiguo. Esto me la dio mi madre. Es una variedad antigua de vid, casi extinguida. Nunca la planté. Creo que estaba esperando a alguien como tú. Elena la tomó con reverencia. Prometo hacerla crecer. De vuelta en la finca,
reunió a todas. Vamos a sembrar esta semilla, pero no solo en la tierra. Quiero que cada una de ustedes escriba una promesa y la enterremos junto a ella. Una por una, las mujeres escribieron. Promesas de no volver atrás, de perdonarse, de buscar a sus hijos, de estudiar, de amar. Y cuando cubrieron la semilla con tierra, fue como enterrar el pasado y regar el futuro. Guión bajo 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 vi. Elena miró el campo desde la cima de una colina, con el viento alborotando su cabello. Pensó en lo lejos que había llegado desde aquella noche bajo la lluvia. Lo que había perdido. Lo que había encontrado. Semillas al viento. Eso eran ahora. Y aunque el camino seguiría con retos, sabía que ninguna tormenta podría apagar lo que tantas manos, corazones y sueños habían sembrado juntas. La primavera llegó temprana ese año en Navarra. Las cepas jóvenes, sembradas con esperanza, comenzaron a brotar con fuerza. Incluso la planta que había crecido de la semilla de don Fermín asomó con hojas intensas, como si supiera que tenía una misión especial. Cada brote era una señal. No solo de vida vegetal, sino de vidas humanas que también florecían. Una tarde, mientras trabajaban en el invernadero, Rosa le confesó a Elena. He conocido a alguien. Elena dejó las tijeras de poda. ¿Alguien del pueblo? Un bibliotecario, dijo, casi avergonzada. Me recomendó un libro, y terminé yendo cada semana. Ahora me recomienda poemas y me pregunta por el vino. ¿Y tú? Yo, me dejo recomendar. Rieron juntas. Porque el amor no solo era cosa de cuentos o de jóvenes. El amor también llegaba cuando una ya sabía lo que valía. En La Rioja, Marco y Leo organizaron el segundo lenguaje del vino. Esta vez, incluyeron una sección especial, un homenaje a las mujeres del proyecto. Leo fue quien leyó el manifiesto frente a todos. Este vino no se hace solo con uvas. Se hace con historias, con heridas cicatrizadas, con risas y con segundas oportunidades. El aplauso fue ensordecedor. Y muchos ojos se humedecieron. Elena viajó a La Rioja para el evento. Al llegar, encontró la finca llena de nuevos rostros, voluntarios, mujeres recién llegadas, estudiantes en prácticas. Pero lo más importante, encontró un lugar que no solo se mantenía, sino que crecía. Marco la recibió con una copa de vino. ¿Sabes qué me dijo Leo ayer? ¿Qué? Que quiere estudiar enología. Pero no para ser famoso. Para hacer vinos que den abrazos. Elena sonrió. El niño que una vez no tenía techo, ahora tenía raíces. Firmezas. Sueños propios. Esa noche, en una cena íntima bajo las estrellas, Marco tomó la mano de Elena. ¿Lo que has hecho? No tengo palabras. No lo hice sola. Pero tú fuiste el fuego. Yo solo llevé la leña. Y Leo, el que encendió la chispa. Se besaron suavemente, sin promesas grandilocuentes. Porque lo tenían todo ya, tierra, tiempo, y una historia escrita con actos. Antes de regresar a Navarra, Elena caminó por el viñedo más antiguo. Allí, donde todo había comenzado. Se agachó, tocó la tierra con respeto, y susurró. Gracias. No sabía si hablaba con la tierra, con la vida, con ella misma. Pero el silencio respondió con una brisa cálida, como si todo el lugar aprobara su camino. Entonces supo que el mañana no empezaba en el futuro. Empezaba aquí. En cada paso. En cada semilla. En cada mujer que decidía volver a creer. Elena regresó a Navarra con el corazón lleno. Había dejado en La Rioja no solo una finca funcionando, sino una comunidad que ya no dependía de ella. Había sembrado líderes. Había sembrado futuro. En los meses siguientes, la finca Raíces Nuevas floreció. La primera cosecha fue simbólica, pocas botellas, pero cada una cargada de significado. La etiqueta diseñada por las mujeres mostraba una raíz que se convertía en ramas humanas entrelazadas. El nombre del vino, Primera Voz. Elena organizó una jornada para celebrarlo.
Invitaron a mujeres de otras regiones, trabajadoras sociales, periodistas y antiguos residentes de la calle. Leo y Marco también asistieron, llevando cajas con libros, vino y cartas de la finca madre. Durante la celebración, Elena habló poco. Prefirió observar. Ver a Manuela leyendo poesía. A Rosa bailando con su bibliotecario. A Leo mostrando orgulloso el nuevo rincón de lectura. Marco se acercó en silencio, le ofreció una copa. ¿Te das cuenta de lo que has creado? No lo creé yo, dijo ella. Solo quité las piedras del camino. Eso también es crear. Esa noche, se sentaron bajo un roble. Leo dormía cerca, envuelto en una manta. El aire olía a hierba recién cortada y tierra húmeda. ¿Y ahora?, preguntó Marco. Ahora, nada, respondió Elena. O mejor dicho, ahora, seguir. Pero sin prisa. ¿Sin nuevos proyectos? Vendrán. Pero ya no corro detrás de nada. Estoy justo donde quiero estar. Marco la abrazó. No necesitaban decir más. Un año después, Elena publicó su primer libro. Se titulaba La vendimia de los invisibles. Mezcla de testimonio, crónica social y poesía. Se convirtió en un fenómeno inesperado. No por su estilo, sino por su verdad. Miles de lectores, sobre todo mujeres, la escribieron. Gracias por contar una historia como la mía. Gracias por mostrar que el dolor también florece. Gracias por hacerme sentir visible. Con el tiempo, más fincas como Renacer y Raíces Nuevas se abrieron en otras partes de España. Algunas bajo el mismo modelo. Otras adaptadas a su contexto. Elena no dirigía todas. Ni quería hacerlo. Pero las visitaba, las inspiraba. Y seguía escribiendo. Leo creció rodeado de palabras, aromas y justicia. A los 15, fundó una revista digital para jóvenes en riesgo. A los 20, comenzó su propia línea de vinos poéticos. A los 25, escribió en la etiqueta de su botella más premiada. Esto lo aprendí viendo a mi madre convertir barro en hogar. Y cuando Elena, muchos años después, se sentaba en su porche a ver el atardecer, con una copa en la mano y las manos ya arrugadas, sabía que no había dejado fortuna. Pero sí herencia. No dejó propiedades. Pero sí raíces. No dejó títulos. Pero sí historias. Y mientras el viento movía las hojas de las vides que una vez fueron solo promesa, una voz suave, la de su hijo, la de su vida, la del mundo, parecía decir: esta fue tu vendimia eterna. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Tu apoyo significa mucho.